Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al economista José Luis Vázquez, director de la Zonal 6 del Servicio de Rentas Internas. Bienvenido, José Luis. Quisiéramos conocer, ante todo, cuáles son las modificaciones que se ha hecho a este cuerpo legal, Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Entendemos que está dirigido sobre todo a aliviar la carga, la tramitología a los sectores de las microempresas, que son mayoría en el país, sabiendo que microempresa es aquella considerada con ingresos de $300,000 o menos y con menos de una decena de trabajadores. Estimado Gustavo, muy buenos días, un gusto saludarle, pues un gran saludo a la ciudadanía que nos escucha. Efectivamente, pues el gobierno nacional ha dispuesto algunas medidas como herramientas para combatir la crisis económica que vive el país. En este sentido, tenemos la publicación o al menos el establecimiento del reglamento. Me parece que el día de hoy se publicará el reglamento de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, la recaudación anticipada del impuesto a la renta de grandes contribuyentes que han generado utilidad para la recuperación de esta emergencia y por último el reglamento a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. En lo que respecta al reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, pues como ya lo conocíamos en la Ley de Simplificación, tenemos un nuevo régimen de microempresarios, aquellos, como usted bien lo ha dicho, cuyos parámetros en ingresos van hasta los $300,000 y trabajadores que hayan tenido hasta 9. No aplica este régimen para los contribuyentes RICE, que son los contribuyentes más pequeños, es un impuesto a la renta, digamos, es un régimen más simplificado. También el RICE, que ya lo manejábamos, para aquellos contribuyentes más pequeños, ellos pagan una cuota mensual y pues no tienen que hacer ningún tipo de declaraciones. En el caso ya del régimen impositivo para microempresas, sí se tiene que hacer declaraciones, pero de una manera más simplificada. Es decir, las declaraciones que normalmente en el caso del IVA se lo hacían de manera mensual, se lo tienen que hacer de manera semestral. Con eso, obviamente, también se simplifica el tiempo que toma en hacer las declaraciones, en cumplir con las obligaciones tributarias. Estos contribuyentes dejan de ser agentes de retención, lo cual también les va a dar bastante tiempo, les va a dar bastante liquidez también, y también nos evita una carga al servicio de rentas internas, en el sentido de que ya al sujeto retenido no tendríamos que devolver los pagos indebidos y pagos en excesos que se producen tanto en el IVA de las retenciones como del impuesto a la renta. Entonces, con esto simplificamos también, digamos, el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Quiénes más están, digamos, incluidos en este régimen? Pues son aquellos contribuyentes que pues tienen un negocio que no son muy grandes, pues aún así han facturado hasta $300,000. A partir de este rubro ya es un obligado a llevar contabilidad. Se ha publicado ya 2 catastros en nuestra página web para que los contribuyentes conozcan si son parte o no son parte de este régimen y en este sentido puedan cumplir las obligaciones de manera más simplificadas. Por otro lado, también hemos atendido algunas o bastantes, diría yo, solicitudes tanto de contribuyentes que manifiestan que no deberían estar en el régimen, como aquellos que más bien quisieran estar en el régimen. Obviamente tenemos que acudir a la ley y el reglamento nos va a dar mucho más elementos para poder decidir si estos contribuyentes van a estar en el régimen o no. Por ejemplo, hemos tenido dudas, por ejemplo, de bastantes el gremio de transporte, por ejemplo, si es que tenían que estar en este régimen o no. El gremio de artesanos también había manifestado más bien que no quería estar dentro de este régimen. Obviamente nosotros tenemos que estar acorde a lo que diga la normativa y en el reglamento ya podemos ver que estos 2 sectores no se acogen al régimen de microempresarios. Por lo tanto, seguirán en su cumplimiento normal dentro del régimen normal para los artesanos, que
no llevan IVA en sus transacciones normalmente, y de igual manera los compañeros amigos del transporte, como son taxis, que más bien han llegado con este pedido, y eso se lo he incluido en el reglamento. Eso sería, estimado Gustavo, primeramente para simplificar, pero claro, esto no significa que vamos a descuidar el control, esto no significa que vamos a descuidar la recaudación, porque en el momento en que estamos como país se necesita de esos recursos que alimenten el presupuesto general del Estado. Solo para darle una cifra, al mes de junio, en el primer semestre, tenemos una reducción del 25% en nuestra recaudación de impuestos en la zona 6, lo cual realmente es alarmante, es una situación muy complicada en materia económica que vive el país, y a nivel nacional aproximadamente ya se tiene una disminución, un déficit de 1.800 millones de dólares, situación que complica muchísimo las finanzas del país, y por lo tanto, claro, hay que tomar las medidas que puedan apalancar el presupuesto. ¿Qué más tenemos en el reglamento? Pues en el reglamento también tenemos una serie de incentivos que permitan ayudar al deporte, el arte, la cultura, la educación. Entonces van a haber deducciones del impuesto a la renta, en algunos casos del 100% adicional, en otros casos del 50%. En fin, creo que es algo positivo para que más bien las empresas puedan invertir en el arte y la cultura, en la educación, en el deporte. Por otro lado, pues también se encuentra vía decreto lo que usted ha anunciado, el anticipo del impuesto a la renta, tomando en consideración que no es un nuevo impuesto, ni tampoco es el anticipo que lo manejábamos anteriormente, ¿no? Recordemos el anticipo que teníamos anteriormente y que era bastante cuestionado, era porque tomaba en sus rubros de la fórmula de cálculo rubros como los ingresos, los costos y gastos, pero también tomaba en cuenta los activos y el patrimonio de la empresa, situación que no, eso hay que ser muy claros, ha sido eliminado. Y claro, ese anticipo en algún momento se convirtió en un impuesto mínimo. ¿Qué quiere decir? Si el anticipo era mayor a lo que realmente tenía que pagar, pagaba por concepto de anticipo. Lo que sucede ahora es completamente distinto, pues serán las empresas más grandes las que tengan que pagar este anticipo de impuesto a la renta ya desde este 14 de agosto, en 3 meses, en 3 cuotas. Estimado José Luis, que serán unas 1.000 empresas en el país que estarían con esta obligación de pagar impuesto anticipado, y esto ha generado también protestas del sector empresarial, la Federación de Cámaras, la Federación de Federaciones de Empresarios en general, han señalado que lo que más requieren las empresas en estos momentos es liquidez y que con eso no se las está ayudando. Correcto, se tienen ya algunos, digamos, no todo el mundo está de acuerdo con esta medida, pues lo que sí yo sí tengo que puntualizar desde el punto de vista del decreto es que no son todas las empresas, ni siquiera las más grandes, porque tenemos que cumplir algunos parámetros que son los siguientes, que estas empresas hayan obtenido ingresos grabados del impuesto a la renta. Número 2, que en el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a los 5 millones de dólares. ¿Sí? Hasta ahí podríamos tener, digamos, bastantes empresas, ¿no es cierto? Y tenemos los rubros claramente declarados ya en las últimas declaraciones de renta en el mes de marzo y abril. Entonces, tenemos estos rubros. El rubro que tendríamos que analizar un poquito más a fondo, y digo, no son todas las empresas, ni siquiera las más grandes, porque hay muchas empresas que han sido golpeadas con la pandemia en este semestre. Y el tercer rubro tiene que ver con que hayan obtenido utilidad contable durante el periodo enero a junio 2020, excluyendo los ingresos y gastos en relación de dependencia. Entonces, claro, esta parte de aquí, si bien podemos como SRI tener un cruce de información y aproximarnos también con las declaraciones del IVA para ver qué sectores en este semestre han tenido utilidad contable, es necesario ya entrar un poquito más a fondo con la contabilidad de los contribuyentes. Es decir, quién sabe con certeza quién debe hacer un anticipo de impuesto a la renta, son las empresas por la contabilidad, el cierre del semestre, y obviamente eso lo tienen ya cada uno de los contadores. Entonces, por darle un ejemplo, estimado Gustavo, nosotros tenemos aquí en Cuenca, en Azuay, grandes empresas como son de línea blanca. Otro sector que mueve mucho la recaudación en los últimos años es el sector automotriz. Tenemos aquí importantes marcas a nivel mundial que mueven mucho nuestra recaudación, que son los pilares de nuestra recaudación, tanto en la importación y en la venta. Entonces mueven el IVA interno, el IVA externo y el impuesto a la renta, y por ende el impuesto a la salida de divisas. Es decir,
bastantes impuestos en este sector. Sin embargo, no ha sido el mejor momento de este sector en este semestre. No hemos tenido mayores ventas de vehículos en este semestre. Entonces, claro, si bien cumple el parámetro de que tuvieron más de 5 millones en ingresos el año anterior, no van a tener utilidad este semestre. Entonces, no tendrían que pagar este ¿Cómo se anticipo. encuentra en términos generales la recaudación, los niveles de recaudación en una perspectiva histórica comparando con el pasado aquí en la ciudad de Cuenca? Bueno, lo que le podría comentar, estimado Gustavo, es que nunca hemos tenido un nivel de recaudación como el de ahora, digamos, una disminución tan drástica como la que tenemos ahora. Solamente para tener una idea, en el mes de mayo tuvimos una disminución del 25%, mejora un poquito en el mes de junio, ya tenemos una disminución del 20% y en el acumulado una disminución del 25%. ¿Cuáles son los impuestos que más hay que tener en consideración? Primero diríamos que es el impuesto al valor agregado, que se convierte en un termómetro de las transacciones de bienes y servicios en nuestra ciudad. Este impuesto ha tenido un retroceso del 24% en nuestra ciudad. También tenemos una disminución notoria en el impuesto a la renta, tanto de personas naturales como de sociedades en este semestre, y también acompañado de una disminución de los impuestos externos, tanto el IVA como el ICE de las importaciones ha caído drásticamente. Eso no hemos tenido, digamos, esta caída no hemos tenido en los últimos tiempos, más bien todo lo contrario, siempre hemos venido creciendo, más que sea un puntito o medio punto o mantenernos, y ese era nuestro objetivo este año, pues no, más o menos cerrar con una recaudación de 730 millones. ¿Cuánto estimamos que vamos a perder en recaudación? Aquí en la zona 6, estimaríamos que por lo menos van a ser menos 100 millones, es decir, aspiramos cerrar una recaudación de 630 millones. ¿Cuánto tenemos a la fecha? 307 millones de dólares, estimado Gustavo. Entonces, la situación es bastante compleja. ¿Cuántos de los 1.188 contribuyentes, que es el universo aproximado de que pagarían este anticipo de impuesto a la renta, tendríamos en nuestra zona? Más o menos son unos 160 contribuyentes, pero como le decía, hay que analizar un poquito más a fondo porque no son todos los sectores. Creería que aquí en la ciudad, pues, será un sector de supermercados, será el sector que venden insumos médicos, por ahí un sector de la tecnología que también vemos que de alguna manera se ha reactivado en este semestre, y no son más, no son mucho más. Entonces, claro, por ahí se empezó a reactivar un poquito ya el tema de llantas, de neumáticos, pero no es una reactivación que podríamos decir que es del todo buena. Entonces, veamos. ¿Cuáles son las ayudas que han recibido por otra parte los contribuyentes, aquellos que tienen dificultades para pagar? Se hizo, por ejemplo, una dilatación en el pago del impuesto a la renta a través de refinanciamientos, pero se producen problemas colaterales. Aquellas empresas que han aprovechado esa situación quedan de alguna manera en una figura de mora, de incumplimiento, pues no se les concede, por ejemplo, la emisión de facturas de forma normal, sino solamente para periodos cortos. La pregunta es, ¿qué ayuda efectiva se está dando a los sectores económicos, a los contribuyentes más concretamente con problemas? Sí, y quizás hacia allá iba Economista también mi inquietud, porque hay varios ciudadanos que se están pronunciando o más bien pidiendo algunas explicaciones de parte del Servicio de Rentas Internas respecto a la situación que están atravesando. La pandemia ha golpeado seriamente sus economías y se han visto imposibilitados de pagar sus impuestos. Algunos están en mora y otros ven muy difícil poder hacer estas cancelaciones. Entonces, quizás la pregunta es, ¿cuáles son estas ayudas o a qué procedimiento podrían acogerse? Efectivamente, estimada Rosana, en el mes de marzo y en el mes de abril, pues el presidente de la República, vía decreto presidencial, el 1021 y el 1030, pues se dio una ampliación para el plazo del pago del impuesto a la renta, que podía postergarse hasta 6 meses en el caso de que tengamos alguna dificultad, especialmente para sectores más pequeños como son los microempresarios, sector agrícola, sector turístico, que fue o ha sido el más golpeado. Entonces existió este diferimiento para el pago del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado para los contribuyentes. También para el régimen simplificado, el RICE, también las cuotas que se debían pagar en los meses de marzo y abril se difirieron para los meses de junio, julio y agosto, y también para los dígitos de la placa,
para hacer el pago del impuesto a los vehículos motorizados, cuyo vencimiento con las placas tenían los meses de marzo y abril, me parece que son las placas 2 y 3, esto de aquí también se difirió para que se lo pueda pagar en los meses de junio y julio. Entonces, esta ampliación en los pagos permitió a los contribuyentes acogerse. Tenemos muchos contribuyentes que se han acogido, especialmente en lo que respecta al impuesto a la renta. Otros no alcanzaron a hacerlo. Aún así, tenemos también abierto en nuestra página web, que es muy sencillo hacerlo. Se lo puede diferir el pago del impuesto a la renta a 12 o a 24 meses para que se pueda hacer esta cancelación. No es necesario que se acerquen a nuestras oficinas, sino pueden hacerlo directamente en la página web. Entendemos, es un año muy complicado para los contribuyentes también, pero por otro lado tenemos nosotros que precautelar esa recaudación, al menos en la medida que se pueda. Hemos hecho recorridos también con los compañeros fedatarios, que son aquellos que hacían las compras simuladas. Sin embargo, al momento no se ha realizado ninguna clausura. Estamos muy conscientes de la situación que vive el país, de los negocios que se encuentran caídos, pero sí haciendo visitas para aquellos que sí se encuentran facturando, pues aquellos que sí se encuentran con un movimiento económico, revisar si es que están todo al día para evitar cualquier tipo de sanciones. Obviamente, también tenemos un gran trabajo por delante porque, como vemos, Cuenca ha venido de menos a más a una informalidad en muchas calles, en el centro histórico, y eso conjuntamente con la gobernación de la SUAY y en el ámbito de nuestras competencias, pues tenemos que ir revisando de a poco esta parte de la informalidad, ventas de todo tipo de insumos, mercaderías, que no tienen ningún tipo de comprobante, ningún tipo de control. Entonces, esa parte también es importante que la ciudadanía conozca, que estamos saliendo conjuntamente con la gobernación para hacer los controles y obviamente que se cumpla la ley, en este caso la normativa tributaria. Para finalizar, José Luis, partiendo de la premisa de que el Servicio de Rentas Internas tiene la función de recaudar, no precisamente de redistribuir los impuestos, hay, sin embargo, preocupación en el país por la constante falta de entrega de recursos por parte del gobierno. Está, por ejemplo, el sector de las universidades, de los gobiernos seccionales, que han hecho un pedido formal, me parece que ha llegado hasta la Corte Constitucional, para que se trate de evitar que el IVA, el impuesto a la renta, tenga que darse una vuelta a través de las finanzas públicas y que estos dineros que corresponden a estas entidades, ya sea de gobierno seccional o universidades, vayan directamente a la cuenta de los interesados y evitar así los desfases que son muy graves. En la semana anterior tratamos el tema que llevó incluso a una reunión con el presidente de la República en el que se ventilaba retrasos por más de $1.000 millones a los municipios ecuatorianos, 44 millones a la prefectura de la SUAY, 2 meses de asignaciones a la Universidad de Cuenca, entre tantos temas. ¿Qué posibilidad hay realmente de que este pedido de universidades y gobiernos seccionales se concrete y se vislumbra una mejora en la recaudación de impuestos que pueda ayudar también a catalizar de mejor manera el flujo de recursos desde el Tesoro Nacional, desde el gobierno central? Estimado Gustavo, realmente la situación es muy complicada. Tenemos realmente atrasos con las universidades, como usted bien lo ha dicho, con los gobiernos provinciales. Es una deuda que se viene heredando ya de algunos años y, claro, va siempre en ascenso. Por parte del Servicio de Rentas Internas, nosotros vía resolución, lo que hemos hecho es aceptar o negar de acuerdo a la normativa y eso sacarlo en un acto administrativo. Pero claro, eso se queda ahí ya el momento del desembolso por parte del Ministerio de Economía. Habrá que ver la manera de cómo se puede viabilizar estos pagos. El presidente de la República, como usted bien lo ha dicho, se ha reunido con los representantes de los diferentes municipios del país para ver cuál puede ser la vía o la solución para hacer estos pagos. Por otro lado, nosotros también tenemos complicaciones en la acreditación de los valores de devoluciones. Por ejemplo, nosotros como SRI hemos cumplido con la devolución del impuesto a la renta, del IVA, de las personas de la tercera edad, de grupos prioritarios. Sin embargo, sí tengo que aceptar
en que dichas acreditaciones están demoradas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, la situación está muy grave. A los funcionarios públicos también el pago no se lo está haciendo a tiempo, sino demorado prácticamente más de 20 días. Entonces, a pesar de que se redujo la jornada laboral con el objetivo, obviamente, de reducir este gasto corriente, nosotros, por ejemplo, ya no trabajamos las 8 horas, se redujo a 6 horas. Y claro, son una serie de medidas que se están tomando, pero la situación es muy grave. La situación económica es bastante grave, estamos todos conscientes, tenemos que arrimar el hombro, tener un poquito de paciencia a los contribuyentes que no se les ha depositado todavía estos valores que tienen derecho a ser devueltos y acreditados en sus cuentas, pues, y esperamos más bien que esta recaudación que nos va a ayudar a todos mejore. Desde que tenemos un semáforo amarillo, la situación en la recaudación algo ha mejorado, pero no del todo. Esperamos más bien que este tema de la pandemia, que en la ciudad de Cuenca ahorita está muy complicado, llegue ya a su curva para poder, ojalá en este mes de agosto o a mediados, tener mejores resultados. Bien, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana al economista José Luis Vázquez, director zonal 6 del Servicio de Rentas Internas. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es